soy el doctor Armando Cauti, soy médico oftalmólogo del Hospital Almenara y vamos a dar inicio a la clase del ojo y las enfermedades sistémicas. Vamos a empezar por la anatomía de la retina, ¿no? Como ven ustedes acá, el fondo de ojo va a representar para el médico una ventana exploratoria, ¿no? De carácter único, gracias al cual es posible ver las arteriolas y las vénulas, ¿no? En el fondo de ojo podemos ver las arteriolas, que son las que está señalando acá con el puntero, y las vénulas. Las vénulas tienen sangre venosa, por eso se ven más oscuritas, ¿no? Y un poquito más dilatadas que las arteriolas. Se puede evaluar el árbol vascular de la retina, el nervio óptico y la retina en toda su extensión. Pero a través de un examen del fondo de ojo nosotros podemos tener una idea de cómo están las arteriolas y vénulas del organismo, ¿no? Sobre todo en pacientes con diabetes, con hipertensión arterial, con enfermedades autoinmunes, ¿no? Como lupus, ¿no? Enfermedades sistémicas. Vamos a comenzar con la diabetes. Esto es importante, ¿no? 1 de cada 3 diabéticos en el mundo va a desarrollar retinopatía diabética. O sea, 1/3 de los pacientes diabéticos va a tener retinopatía diabética. Es actualmente una verdadera pandemia, ya que afecta tanto a los países no desarrollados como a los vías de desarrollo. Es una microangiopatía que afecta a las arteriolas precapilares, capilares y vénulas de la retina, ¿no? Es considerada una de las principales causas de ceguera en el mundo. Y la tercera causa de ceguera en América Latina, ¿no? Después de la catarata y glaucoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la retinopatía diabética? La duración de la diabetes. Pacientes con diabetes mellitus, ¿no? De 10 a 15 años de evolución que no han sido controlados van a desarrollar retinopatía diabética, ¿no? Muchas veces el paciente le dicen, ¿cuántos años es diabético? Bueno, eso es 1 año, 2 años, ¿no? Pero es del diagnóstico, pero probablemente son diabéticos mucho más antes, ¿no? Entonces un fondo de ojo te va a poder decir, ¿no? Si el paciente tiene una retinopatía diabética, probablemente ya tiene muchos más de 10 años, ¿no? de diabetes. Un control metabólico pobre. Otros factores de riesgo son la gestación, ¿no? Que aumenta el riesgo de retinopatía diabética, la hipertensión arterial, las nefropatías y la anemia. El embarazo es un factor de riesgo para la progresión de la retinopatía diabética, ¿no? En comparación con las mujeres no embarazadas, siendo más importante la severidad de la retinopatía diabética al momento de la concepción, ¿no? El principal factor de riesgo en las embarazadas es un pobre control metabólico o cuando se reduce rápidamente, ¿no? Una hemoglobina glicosilada que está alta, ¿no? Aunque este sea un objetivo de tratamiento. Y la hipertensión arterial crónica en estas pacientes también es otro factor de riesgo para la progresión de la retinopatía diabética, ¿no? Entonces, en las diabéticas con posibilidad de embarazo se debe advertir el riesgo de progresión de una retinopatía, ¿no? Siendo necesario lograr el mejor control metabólico y si es necesario realizar algún tipo de tratamiento, ¿no? en estas pacientes. Y en las diabéticas ya embarazadas debe realizarse un fondo de ojo en el primer trimestre del embarazo y controles condicionados, ¿no? De acuerdo a la severidad de la retinopatía. Vamos a ver cuáles son las lesiones que se presentan en la retinopatía diabética. Podemos ver las anomalías de los vasos retinianos, ¿no? De las arteriolas y las vénulas, hemorragias retinianas, ¿no? En llama o puntiforme o microaneurismas, ¿no? Los microaneurismas son como estos puntitos acá que ven, ¿no? Estas lesiones. Exudados duros, que son acúmulos de material lipídico, ¿no? En la retina, exudados blandos, que son secundarios a la oclusión de arteriolas, ¿no? Precapilares, que se ven en la retina, ¿no? Y las anomalías microvasculares intrarretinianas. También podemos ver en casos más avanzados de retinopatía diabética la proliferación de neovasos, ¿no? O la formación de nuevos vasos o vasos anómalos en la retina, ¿no? Como acá ven unos vasos anómalos en el disco óptico de la cabeza del nervio óptico, que es de donde va a sangrar dentro del ojo, ¿no? Una hemorragia vítrea se va a producir por la ruptura de estos vasos anómalos en la retina, ¿no? Y si progresa más, podemos llegar a un desprendimiento de retina traccional, ¿no? Por la presencia de esta proliferación fibrovascular que va a desprender la retina, ¿no? Es un desprendimiento de retina traccional, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de la retinopatía diabética, ¿no? La clasificación se basa en esta clasificación internacional, ¿no? O sea, los médicos cuando envíen un examen de fondo de ojo se les deben reportar de acuerdo a esta clasificación.
¿no? Si no hay retinopatía diabética, o si hay una retinopatía diabética no proliferativa leve, moderada o severa, ¿no? Si es leve, solo unos pocos microneurismas, moderada más que microneurismas, pero menos que severa, ¿no? Y la retinopatía diabética no proliferativa severa va a seguir la regla 421, ¿no? Más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes, ¿no? Y arroceramiento venoso en 2 o más cuadrantes y las anormalidades microvasculares intrarretinianas en un cuadrante, ¿no? Y de ahí se pasa a la retinopatía diabética proliferativa, donde ya hay proliferación, ¿no? Su palabra lo dice, neovascularización o hemorragia vítrea o prerretiniana. Acá vemos en la retinopatía diabética no proliferativa severa, acá vemos la regla 421, ¿no? Cuando hablamos de hemorragias retinales, en los 4 cuadrantes es cuadrante temporal superior, nasal superior, nasal inferior y temporal inferior, ¿no? Entonces ahí se ven que hay microhemorragias en los 4 cuadrantes. Un rosario venoso, arroceramiento venoso en 2 o más cuadrantes, ¿no? Acá se ven. Y las anormalidades microvasculares intrarretinianas, ¿no? En un cuadrante. Es una retinopatía diabética no proliferativa severa, ¿no? Que está ya a punto de pasar a proliferativa, así que no se da tratamiento, ¿no? Y con riesgo de ceguera, ¿no? Y esa es una retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, ¿no? O sea, del anterior al pasado acá vemos que hay neovascularización en el disco óptico, hay formación de neovasos y hay unas hemorragias prerretinales acá, otras hemorragias prerretinales masivas, ¿no? Entonces, estas hemorragias, ¿de dónde han salido? De estas neovasos, neovascularizaciones, ¿no? Y aquí el paciente ya perdió la visión, ¿no? Ya no ve por la hemorragia, ¿no? La hemorragia ha tapado la mácula, ¿no? Entonces, acá son otras slides de las clasificaciones que hemos visto, ¿no? La retinopatía diabética no proliferativa severa y la proliferativa. Y también hay el edema macular clínicamente significativo, que se puede presentar tanto en cualquier etapa de la retinopatía diabética, ¿no? Tanto en la no proliferativa como en la proliferativa. Y es la causa más frecuente de disminución de la visión en diabéticos, ¿no? El edema macular clínicamente significativo. Hay un engrosamiento a nivel de la mácula, ¿no? Acá ven una tomografía, ven en la mácula hay como un quiste, ¿no? Quistes, y se ha perdido la depresión foveal característica que hay en la mácula, ¿no? Y se ha hinchado la mácula, es un edema macular. Entonces el paciente presenta una disminución, ¿no? Brusca de la visión. Esta es una foto de un paciente, ¿no? Acá ven. A simple vista no se ve gran cosa, ¿no? Pero sí se ve acá unos neovasos en el disco óptico, unas proliferaciones acá, microhemorragias, cuadrante temporal superior, temporal inferior, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Utilizamos un examen que es la angiofluorescinografía, ¿no? Inyectamos fluoresceína por la vena y se toman con unas cámaras retinales con unas fotos, ¿no? Y esa fluoresceína hace fluorescencia y nos revela las lesiones, ¿no? Demás lesiones. Por ejemplo, acá, toda esta zona hiperfluorescente es donde la fluoresceína está, ¿no? Y se ven acá puntitos. Estos puntitos son los microneurismas. Hay un montón de puntitos en los 4 cuadrantes, hay fuga también, ¿no? Entonces, acá también hay proliferaciones. Me puede delimitar mejor, ¿no? Hacer un mejor diagnóstico de la retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque el ojo humano tiene una capacidad de resolución, ¿no? Hay lesiones muy pequeñas, como algunos microneurismas que no se ven a simple vista por el examen oftalmoscópico, ¿no? Entonces, con la angiofluorescinografía que realizamos, podemos ver con más detalle, ¿no? Van a aparecer todas las lesiones, ¿no? Más lesiones. ¿Cuál es el tratamiento? El control metabólico estricto de la hemoglobina glicosilada debe estar en menor de 7%, de la hipertensión arterial y de los lípidos, ¿no? Y actualmente sigue vigente la panfotocoagulación láser, ¿no? Para tratar la retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa. Y para el edema macular que vimos, el tratamiento actual es la inyección de anticuerpos monoclonales, ¿no? Contra el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Contra el antivinil, ¿no? Que es el aflibercel, el ranibizumab o el bevacizumab. Y también, si hay resistencia a estos medicamentos anteriores, se puede inyectar implantes de corticoides intravítreos.
el, el estudio para la retinopatía diabética de estadio temprano demostró que la fotocoagulación láser panretiniana sigue siendo el tratamiento de elección, ¿no?, para la retinopatía diabética proliferativa y no proliferativa severa, y reduce el riesgo de pérdida visual severa en un 50% cuando se aplica. Esta es la fotocoagulación láser, ¿no? Se aplica láser en la retina, se ponen estos puntos de láser en la retina, ¿no?, con unos equipos de láser. Se hacen en consultorios, ¿no?, con unas máquinas de láser que son parecidas a las lámparas de hendidura, ¿no?, que están acopladas ahí en el láser fotocoagulador. Y vean, acá se pone la arcada temporal superior, nasal inferior, temporal inferior. Y se respeta el área macular, ¿no?, porque si le pones láser a la mácula, ¿qué pasa? No puedes dejarlo ciego, ¿no? Tienes que tomar sin gas, ¿no? Ustedes no sé si habrán escuchado esos reportes, ¿no?, de que van a una discoteca y le cayó un láser en el ojo, ¿no? Esos láseres potentes que puede afectar la mácula, ¿no? Pero acá estos láseres son más potentes todavía, ¿no? Entonces tiene su forma de colocación acá. Y después, con el paso del tiempo, ya se forman las cicatrices del láser, ¿no?, y van aumentando de tamaño. ¿Para qué se realiza el láser? Para las áreas isquémicas de la retina, por la retinopatía diabética, fotocoagularlas, ¿no? O sea, al fotocoagularlas va a reducir el consumo de oxígeno por esas áreas isquémicas y a la vez reducir la producción de factores de crecimiento endotelial vascular, ¿no? Y entonces el poco oxígeno que llega se va a redistribuir mejor por las áreas sanas, ¿no? Entonces, al distribuir nosotros esas áreas isquémicas, vamos a lograr controlar, ¿no?, la retinopatía diabética, que no progrese, ¿no?, o estabilizar, ¿no? Acá también. Acá vemos un paciente con un edema macular diabético, ¿no? Ven la mácula retina normal es así en la tomografía, ¿no? Ven la depresión foveal normal, pero cuando hay un hinchamiento, un hinchazón de la mácula, como acá, el paciente tiene pérdida visual, ¿no?, por edema macular diabético. El tratamiento puede ser inyecciones intravítreas de medicamentos o vitrectomías. ¿Cómo es la inyección intravítrea? Nosotros aplicamos el medicamento a 3.5 milímetros del limbo, ¿no?, en forma directa. El medicamento va a ingresar en forma directa a la cavidad vítrea, ¿no?, y a la zona de la mácula, ¿no?, donde está el edema macular. ¿Ya? Entonces, por esta zona que se llama paz plana, que está de más o menos hasta 3.5 o 4 milímetros de limbo, podemos inyectar medicamentos, ¿no?, porque en esa zona no va a haber retina. Si uno le inyecta más atrás, puede hacer un hueco a la retina, ¿no? Esta zona se llama la paz plana, ¿no? Entonces por aquí se puede inyectar, ¿no? Pero tiene sus riesgos, ¿no? Riesgos de hemorragia, riesgo de infecciones, riesgo de que choque el cristalino, produzca catarata, desprendimiento de retina. Como todo procedimiento tiene riesgos, ¿no?, y beneficios. El tema es que hay que inyectarle medicamentos en forma mensual, ¿no?, uno cada mes, ¿no?, hasta 6 meses seguidos, ¿no? Es un poco tedioso, ¿no? Y algunos medicamentos también son más costosos, porque son anticuerpos monoclonales, ¿no?, terapia biológica. Pero ese es el tratamiento. ¿Y por qué no se administra en forma sistémica, no? ¿Por qué no le ponen por la vena? ¿Por qué? Porque tendrías que poner una cantidad enorme de medicamento para que llegue una pequeña cantidad dentro del ojo, ¿no? Y aumentarían el riesgo de efectos adversos en los pacientes, ¿no? Y bueno, también se puede hacer cirugía de vitrectomía, ¿no?, cuando hay fracciones, ¿no?, membranas fibrosas, hemorragias vítreas, ¿no?, se realiza una aspiración de todo el vítreo, se saca todo el vítreo y se coloca láser, se cortan las membranas, ¿no?, se realiza un tratamiento así. Ahora vamos a pasar a la retinopatía hipertensiva, ¿no? Entonces, la retinopatía diabética, quiero que fijen, uno de cada 3 pacientes diabéticos va a desarrollar retinopatía diabética, ¿no? Entonces, es importante el fondo de ojo, el control metabólico, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no?, porque después llegan con ceguera, ¿no? En el hospital hemos visto pacientes que llegan con glaucoma neovascular, que es un glaucoma secundario a retinopatía diabética, también es parte de la retinopatía diabética proliferativa, ¿no?, una forma de glaucoma neovascular, ¿no?, muchas veces si ya no son tratados ya muy mal, ¿no?, y ahí recién van a
médico, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar por la retinopatía hipertensiva. Como dijimos, la retina permite la visualización directa de los vasos sanguíneos. Entonces me va a dar una idea de cómo están las arteriolas y vénulas de todo el organismo, ¿no? Si el paciente tiene alguna alteración a nivel de los vasos, puede ser que tenga también alguna alteración a nivel del riñón, ¿no? A nivel de los otros órganos, ¿no? Si tiene una retinopatía hipertensiva, probablemente también tiene una nefropatía, ¿no? Igual que la retinopatía diabética, ¿no? Si tiene una retinopatía diabética proliferativa, también probablemente ya tiene una afectación del riñón, ¿no? De los demás órganos, una neuropatía, ¿no? La prevalencia es 7.8-11%, causada por alteraciones en el parénquima de los vasos sanguíneos, ¿no? Generalmente se ve una constricción focal o generalizada de los vasos retinianos, vasos coroideos y los vasos de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Que responden distintamente a hipertensión arterial. Entonces, cuando hablamos de retinopatía hipertensiva, hablamos de retinopatía hipertensiva propiamente dicha, coroidopatía hipertensiva y neuropatía óptica hipertensiva, ¿no? Coroidopatía hipertensiva se refiere a los vasos de la coroides, que está debajo de la retina, ¿no? Los aspectos condicionantes son la gravedad de la hipertensión arterial, la duración de la hipertensión, la rapidez de la instauración, ¿no? Si hay una hipertensión arterial súbita, una hipertensión arterial maligna, el estado previo del árbol vascular y la edad del paciente. Entonces, en la hipertensión hay una pérdida de la autorregulación con dilatación de las arteriolas precapilares, ¿no? Y se produce la separación de las uniones de estas células endoteliales y por tanto va a haber una disrupción, ¿no? De la barrera hematoretiniana, lo que genera un incremento en la permeabilidad de las macromoléculas plasmáticas y exudados, ¿no? De las arteriolas, que es la lesión más precoz. También puede presentarse hemorragias retinianas por necrosis de las paredes arteriolales, por edema del disco óptico o por aumento de la presión capilar. Y este daño endotelial de las arteriolas conduce a la salida, ¿no? De exudados duros o depósitos lipídicos, ¿no? Esta salida de depósitos de proteínas plasmáticas en la retina se van a llamar exudados duros. Y los exudados blandos están formados por infartos isquémicos de las fibras nerviosas, generalmente que van a estar dispuestos cerca de la cabeza del nervio. De ahí puede haber un edema retiniano y macular, ¿no? Que puede ser una manifestación de una coroidopatía hipertensiva. Hay fases, la fase vasoconstrictiva, va a ser vasoconstricción, ¿no? Si la hipertensión arterial se mantiene por mucho tiempo, va a haber disminución del lumen, ¿no? De los vasos, y los plasmas y las células van a infiltrar la pared vascular de estos vasos, ¿no? Entonces va a haber al final una ruptura de esta barrera hematoretinal. Y va a haber una fase exudativa, una fase de cambios escleróticos y complicaciones de esclerosis, ¿no? Entonces, la fase exudativa, cuando ya está la barrera hematoretinal rota, el plasma y las células van a pasar a la retina, ¿no? Y pueden formar lesiones como que se denominan estrella macular, ¿no? O presencia de exudados blandos, ¿no? Por infartos o isquemias. Y los cambios escleróticos en los vasos van a producir los famosos signos de los alambres de cobre o alambres de plata, ¿no? Es una esclerosis hiperplática con el engrosamiento de la capa media, ¿no? De estos vasos. Y complicaciones de la esclerosis como macro, microneurimas, oclusiones de la arteria central de la retina, vena central de la retina, membrana periretinal, edema macular, ¿no? Entonces, ya vimos todo lo que es retinopatía hipertensiva, ahora vamos a ver lo que es coroidopatía hipertensiva, ¿no? Se produce en la hipertensión grave, ¿no? A ver, ¿quién ha visto casos de hipertensión grave? ¿No? Todavía no han pasado por Chile o todavía, ¿no? Por obstetricia, ¿no? Ahí la hipertensión arterial del tercer trimestre, ¿no? La eclampsia, la preeclampsia, ¿no? Entonces, en esos pacientes que hacen una hipertensión arterial grave, se va a presentar coroidopatía hipertensiva, ¿no? Estas pacientes van a decir, están con su preeclampsia, eclampsia, ¿no? Y dicen, doctor, no veo, ¿qué ha pasado? Y dicen, no, ¿qué ha pasado? ¿No? Probablemente han desarrollado una coroidopatía hipertensiva, ¿no? Que se va a caracterizar por cambios coroideos, ¿no? Por ruptura a nivel de la barrera hematoretiniana, a nivel del epitelio pigmentario.
Entonces, a nivel del epitelio pigmentario va a haber una alteración, ¿no? Entonces va a trasudar, ¿no? De la coroides, va a trasudar hacia la retina y va a producir un desprendimiento de retina serosa. Y pasa el líquido al espacio subretiniano, ¿no? Lo que causa el desprendimiento de retina. Predomina más en hipertensión aguda y en la crónica es menos frecuente, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, estos son desprendimientos de retina serosa, ¿no? La retina está desprendida y acúmulo de líquido, ¿no? Debajo de la retina. ¿Por qué? Porque ha habido una alteración del epitelio pigmentario y de la coroides ha pasado líquido, ¿no? Por necrosis fibrinoide a nivel de los vasos de la coroides. Infartos múltiples. También se ha descrito coroidopatía hipertensiva en un carcinoma renal, ¿no? Hay una nueva asociación. Entonces, en esta paciente hizo un carcinoma renal metastático secretor, ¿no? Que causó una coroidopatía hipertensiva al carcinoma renal. Entonces ven acá la imagen, en la tomografía ven que el desprendimiento de retina seroso, ¿no? Por alteración del epitelio pigmentario acá, y la coroides está a 3 niveles. Acá se han producido los infartos, las lesiones sistémicas y el líquido ha pasado, ¿no? Hacia debajo de la retina y la ha desprendido. Fuera de la neuropatía óptica hipertensiva. Es secundaria encefalopatía por hipertensión arterial por aumento de la presión intracraneana, ¿no? Por isquemia a este nivel. Puede haber afectación de los vasos coroideos y difusión de sustancias vasoconstrictoras en la cabeza del nervio, ¿no? A partir de la coroides peripapilar, ¿no? La coroides los vasos de la coroides están involucrados, ¿no? En la irrigación de la cabeza del nervio, ¿no? Entonces vamos a ver que a nivel de los vasos a nivel de la cabeza del nervio óptico va a haber una neuropatía óptica hipertensiva, ¿no? Un edema del disco óptico. Se va a producir una pérdida de los bordes del disco óptico. Y aquí puede haber la presencia de exudados lipídicos, ¿no? Vamos a ver la semiología ahora a nivel de los cambios retinales y de las venas, ¿no? A nivel de los cambios retinales puede haber una constricción focal, una extravasación, una esclerosis generalizada, ¿no? Como ya le dijimos anteriormente, ¿no? Entonces puede haber constricción focal de las arteriolas, ¿no? A lo largo de su recorrido, ¿no? La aparición de exudados lipídicos, microhemorragias, ¿no? Exudados algodonosos. Y a nivel oftalmoscópico, esta constricción arteriolar se va a notar por el efecto, ¿no? O sea, las arteriolas van a hacer una constricción sobre las venas y eso nos va a dar algunos signos característicos, como lo vamos a ver. Va a haber un estrechamiento generalizado localizado y se ha descrito la presencia de arteriolas en hilo de cobre, ¿no? Que es por un aumento del reflejo oftalmoscópico de las arteriolas retinianas esclerosadas. Y las arteriolas ya muy esclerosadas se ven blancas y a eso se le va a denominar arteriolas en hilo de plata. ¿Por qué? Porque ya no se va a ver la columna de los glóbulos rojos, ¿no? De la circulación. Entonces, a eso se va a denominar. Esta es una arteriola, ¿no? Que está sobre la vena, ¿no? Va a haber una constricción, ¿no? Este es un hilo de cobre y en este es un hilo de plata, ¿no? Acá vemos que ya no hay eritrocito dentro de la arteriola, ¿no? Entonces se va a decir, por eso se dice arteriola en hilo de plata y este en hilo de cobre, ¿no? Pueden haber las manchas isquémicas retinianas, ¿no? Y los cambios venosos. A nivel de los cambios venosos vamos a ver los entrecruzamientos, ¿no? Principalmente el signo de Gant y el signo de Salus. Dijimos que la arteriola a su paso por encima de la vena va a causar una indentación de la misma, ¿no? Y son signos de arteriosclerosis, ¿no? Prácticamente está descrito en todos los signos, ¿no? Esto es lo normal, la arteriola pasa sobre la vena, ¿no? Sin que produzca estrechamiento, pero acá ven que produce estrechamiento, ¿no? Y en el signo de Gant, el estrechamiento va a producir dos zonas pálidas, ¿no? Que iguales a ambos lados del cruce, ¿no? A diferencia del signo de Salus, que estas zonas van a tener en forma de S o en forma de U, ¿no? Ese es el signo de Salus. La vena va a sufrir un cambio central al ser indentada por la arteriola.
Las lesiones extravasculares pueden presentarse hemorragias retinianas, edema retinal y macular, depósitos lipídicos, exudados duros, pérdida de fibras nerviosas, ¿no? Estas son hemorragias en llama, ¿no? Entre la capa de fibras nerviosas. Estas son hemorragias puntiformes, tortuosidad de los vasos retinales, ¿no? Exudados duros por depósito de lípidos y edema macular, ¿no? Y también acá edema del disco óptico, borrado de los márgenes del disco óptico. Ahí ven un edema del disco óptico en hipertensiones arteriales malignas, ¿no? Ese es un grado 4. Acá también estrella macular, lo que hablamos, ¿no? Edema del disco óptico más estrella macular. Entonces, ¿cuál es la clasificación que utilizamos para retinopatía hipertensiva, ¿no? La de Kay, Wagner y Barker, que es grado 1, 2, 3 y 4. Entonces, grado 1 es una hipertensión benigna, no se ven muchos cambios. En grado 2 se hay una retinopatía hipertensiva más marcada, una esclerosis moderada o marcada de las arteriolas retinianas, ¿no? Hay buen estado de salud. En el grado 3 y 4 es ya donde vemos más cambios, ¿no? Hay una retinopatía angiopástica moderada, edema retiniano, manchas algodonosas y retinianas, ¿no? La tensión arterial generalmente es alta, sintomática, y el grado 4 ya es hipertensión maligna, cuando se ve todo lo anterior más edema del disco óptico, ¿no? La función renal y cardíaca puede estar afectada. Entonces, cuando te pregunten, ¿no?, si el grado 4 en qué se diferencia, es edema del disco óptico más grado 3. O sea, el edema del disco óptico es lo que te define una hipertensión arterial maligna, una retinopatía hipertensiva grado 4. Está grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, incluye medidas higiénicas generales, ¿no? Control de hipertensión arterial, terapia farmacológica, diuréticos, vasodilatadores, ¿no? Un buen control de la presión arterial, ¿no? Se obtiene reversibilidad de las lesiones. Por ejemplo, en las que están con preeclampsia o eclampsia, ¿no? Generalmente entra la cesárea, ¿no? Se termina el parto y bueno, ahí se logra controlar, ¿no?, la hipertensión del trimestre del embarazo, ¿no? Y después de unas semanas, un tiempo, los experimentos de retina serosa se resuelven, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que sepan, ¿no?, que existe la corridopatía hipertensiva, ¿no?, en estos casos. Ahora vamos a pasar, ya vimos retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, ahora vamos a pasar a otras enfermedades sistémicas como la oftalmopatía tiroidea, ¿no?, oftalmopatía de Graves, ¿no? Y puede variar mucho según su presentación, ¿no?, desde unas leves molestias oculares hasta la ceguera, ¿ya?, causada por una úlcera corneal o por una exposición prolongada, ¿no?, o por una neuropatía óptica compresiva, ¿no? O sea, la oftalmopatía de Graves puede ser desde leve hasta la ceguera, ¿no?, porque leve, a veces hay cambios leves, pero la ceguera, el ojo se protuye tanto que la córnea puede producirse una alteración, ¿no?, de la película lagrimal, una ulceración, una perforación. O los músculos extraculares se engrosan tanto que a nivel del vértice de la órbita van a comprimir el nervio óptico, ¿no?, y van a producir una neuropatía óptica compresiva a ese nivel, ¿no? Y eso puede llevar a la ceguera, si es que no se trata, ¿no?, por oftalmopatía de Graves. Se va a encontrar retracción palpebral, edema palpebral interregurgitario, ptosis, ¿no? Acá vemos, la retracción palpebral es sin duda alguna el signo más frecuente y característico de los pacientes con oftalmopatía de Graves. Acá vemos, este paciente en el ojo derecho tiene una retracción palpebral superior, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Lo normal es que el párpado te tape el borde superior, ¿no?, del iris, de la córnea. Pero a este nivel ya vemos que se nota todo, ¿no?, todo el borde de la córnea del iris. Entonces ahí estaríamos hablando de una retracción palpebral superior, ¿ya? Acá también ven la retracción palpebral superior, ¿no? Estos son otros signos de retracciones palpebrales superiores, inferiores, ¿no?
veces cuando la retracción palpebral es simétrica, bilateral, ¿no? Es un poco difícil darse cuenta, ¿no? Entonces, estamos hablando de exoftalmos cuando hablamos de oftalmopatía de Graves, ¿ya? Es la manifestación clínica más frecuente, en un 40-65% de los pacientes con Graves presentan en algún momento de su enfermedad, ¿no? Y suele ser axial, tanto unilateral como bilateral, ¿no? O sea, los exoftalmos es axial. ¿A qué se refiere axial? Cuando los ojos se van hacia adelante, ¿no? Hacia el eje visual, ¿ya? Si por ahí tenemos una protrusión no axial, ahí estaríamos hablando más de proptosis, ¿no? Entonces a veces hay un tumor retroocular o una masa detrás del ojo, ¿no? O en la órbita que te puede producir una proptosis no axial, ¿no? Entonces eso ya es más difícil que sea en Graves. En Graves hablamos de exoftalmos, ¿no? Y el aumento no solo es de los músculos, ¿sabes? Todas las estructuras dentro de la órbita van a involucrarse, ¿no? En la oftalmopatía de Graves. Acá vemos que pueden haber alteraciones en la motilidad ocular. Acá tenemos esta paciente con quemosis, retracción palpebral superior, ¿no? Y que no eleva el globo ocular, ¿no? A esta paciente está elevando el globo ocular hacia arriba, pero acá no puede elevarlo, ¿no? Se ha quedado, está con diplopia. Y al hacer un corte coronal de tomografía, un ATAC, vemos el engrosamiento, ¿no? De los músculos extraoculares. El recto superior, el recto medio, el recto inferior. Y el recto lateral es el menos frecuente que se afecta, ¿no? Y aquí vemos también en el seno maxilar, ¿no? La alteración, ¿no? Entonces, ven cómo se engruesa, ¿no? En los músculos. Este engrosamiento puede ser inclusive tan severo que puede comprimir el nervio óptico, ¿no? A nivel del ápice orbitario y causar ceguera. Pueden producirse alteraciones de la glándula lagrimal y de la superficie ocular. Vamos a ver que hay un exoftalmo, retracción palpebral, una quemosis. Acá ven cuando la conjuntiva se prolapsa fuera de la hendidura palpebral, hablamos de quemosis, ¿no? Y al estar afuera de la hendidura palpebral se va a desecar. Al desecarse se puede hacer heridas, lesiones, ¿no? El paciente va a notar molestias. Imagínense, no puede cerrar el globo ocular y todo está expuesto, ¿no? Puede afectarse la córnea también. Puede haber una queratitis por exposición, ¿no? O irritaciones mecánicas de la córnea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento generalmente son corticoides que se manejan con endocrinología, ¿no? Cursos de metilprednisolona, ¿no? Y terapia biológica. Y también radioterapia, ¿no? Para casos no tratados. Y también a veces de compresiones orbitales quirúrgicas. Ahora vamos a pasar a otro grupo importante. Las enfermedades reumáticas también tienen alteraciones, ¿no? A nivel del globo ocular. Pueden presentarse ojo seco, uveitis, escleritis, queratitis, vasculitis retiniana, neuropatía óptica, ¿no? Todas estas son las afectaciones más comunes, ¿no? El ojo seco en el síndrome de Sjögren, en la artritis reumatoidea, en el lupus, la uveitis, en las espondilitis asociadas al HLA-P27, ¿no? En la enfermedad de Behçet, la escleritis en la artritis, en el lupus, en la enfermedad de Behçet, ¿no? La queratitis también en Sjögren, en la artritis, en el lupus, en Behçet, y la vasculitis principalmente en lupus, ¿no? Sarcoidosis, neuropatías ópticas en la arteritis de células gigantes, en el lupus, en el síndrome antifosfolítico. La artritis reumatoidea, vamos a ver que se presenta con queratitis, escleritis, escleroqueratitis de la córnea, ¿no? Y el ojo seco se presenta en un 11-50% de los pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? Y la escleritis o escleritis también se presenta a este nivel. Síndrome de Sjögren, ¿no? Vamos a ver que va a haber una deficiencia en la producción de lágrimas, ¿no? Del componente lagrimal o la glándula lagrimal. En la córnea se van a producir heriditas en la córnea, ¿no? Queratitis puntata, ¿no? Que va a producir sensación de cuerpo extraño, ojo seco, mala visión, ¿no? ¿Y cómo se mide? A través del test de Schirmer. El test de Schirmer son unas tiritas de papel que nosotros colocamos, ¿no? Acá, del globo ocular, ¿no? La hendidura palpebral, y medimos, ¿no? La secreción de
Si es menor de 5 milímetros, estaríamos hablando de un ojo seco, ¿no? Tienen su forma, ¿no? Hay que colocar una bolita de anestesia y colocar estas tiritas de papel. Las espondiloartropatías, ¿no? Que suelen complicarse con uveitis. Este es un caso de una uveitis anterior con hipopio, con precipitados retroqueráticos, ¿no? Detrás de la córnea, exoxeroiditis, inflamaciones, ¿no? Que eso lo van a ver en los seminarios, ¿no? Y en las uveitis crónicas se puede presentar sinequias posteriores, ¿no? Que son adherencias entre el borde de la pupila del iris y el cristalino, ¿no? Pueden pegar, ¿no? La inflamación es lo principal que va a destruir las estructuras intraoculares, ¿no? Entonces, el objetivo del tratamiento de la uveitis o de cualquier inflamación intraocular es controlar la inflamación lo más rápidamente posible, ¿no? ¿Cómo se hace? Con corticoides, con terapia biológica, ¿no? Entonces, la inflamación es lo que va a destruir tanto o alterar, ¿no? La córnea, el cristalino, el iris, pueden pegar. Tenemos el síndrome de Reiter, que es una artritis reactiva, ocurre 1 a 6 semanas después de una infección, generalmente del genitourinario, el trato gastrointestinal, ¿no? Los principales patógenos son la clamidia, Trachomatis, Yersinia, Salmonella, Shigella y Campylobacter, ¿no? Por eso después de examinar a un paciente hay que lavarse las manos, ¿no? Porque uno puede cosechar la clamidia, ¿no? Por hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en los casos de uveitis. La conjuntivitis es más frecuente y la iritis es menos común, ¿no? A menudo es indolora, específica. El lupus es una de las principales causas de vasculitis a nivel de la retina. Vemos este paciente con lupus que ha desarrollado una vasculitis a nivel de estos vasos retinianos, ¿no? Hemorragia, ¿no? Tiene un envainamiento de los vasos, depósito de sudados. Y al hacer la angiofluorescein vemos que hay una zona que no está irrigada, ¿no? Hay una zona isquémica. Que de tratamiento ahí probablemente con láser, ¿no? A la parte de la terapia sistémica para el lupus. Actualmente se utiliza la cloroquina y la hidroxicloroquina principalmente, ¿no? Para el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, la cloroquina originalmente se utilizó como antipalúdico, ¿no? Actualmente la hidroxicloroquina se utiliza con mayor frecuencia como antiinflamatorio en traumatología y dermatología. Y sus efectos tóxicos sobre la retina se van a observar sobre la mácula. Entonces, estos medicamentos son tóxicos para la retina, ¿ya? Sin embargo, la toxicidad es dosis acumulativa, ¿no? Muchas veces va a depender del tiempo que te da a estos pacientes. Y es importante detectar la detección, ¿no? Detectarla tempranamente. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? De una toxicidad por hidroxicloroquina? Si la dosis es mayor de 5 años, ¿no? A veces vienen pacientes que están tomando 5 años, 4 años, ¿no? Y hay que hacer un cálculo de cuánto está tomando de la dosis. Generalmente le dan plaquinol o hidroxicloroquina 400 miligramos por día, ¿no? Vía oral. Entonces, al 400 miligramos por día, en 30 días al mes, generalmente estamos hablando de 12 gramos, ¿no? Al mes, al año, 150 gramos, en 5 años, más de 700 gramos, ¿no? Entonces, más o menos así hacemos el cálculo. Y de acuerdo a eso, vemos que en algunos pacientes pues, la toxicidad, ¿no? Todavía no hay una dosis fija, pero más de 5 años ya es un factor de riesgo. Y también depende del peso de la paciente, ¿no? No es lo mismo una paciente de 50 kilos que una paciente de 60, 65 kilos, ¿no? Entonces, ¿en cuál va a ser mayor riesgo de toxicidad? En la que tiene menos peso, porque es por kilo de peso, ¿ya? O que tiene alguna enfermedad renal o hepática, ¿no? O una retinopatía o maculopatía previa. Entonces, ¿cómo la detectamos? Con exámenes de campo visual, tomografías, ¿no? Exámenes de visión de colores, de audiencia visual, ¿no? Entonces, aquí es toxicidad por cloroquina, ¿no? Bueno, yo nunca he visto toxicidad por cloroquina, porque antiguamente se usaba, no se usa mucho, ¿no? Pero está descrito.
hidroxicloroquina sí hay, ¿no? Otra enfermedad sistémica es la miastenia, ¿no? La miastenia gravis, ¿no? Es una enfermedad autoinmunitaria mediada por autoanticuerpos, ¿no? Que intervienen en la lesión y destrucción de los receptores de acetilcolina, ¿no? Del músculo estriado. Y esto va a producir una alteración en la conducción neuromuscular, ¿no? Causando debilidad y fatigabilidad. Y es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Y la miastenia puede ser ocular, vulvar o generalizada, ¿no? Hay la miastenia ocular tipo 1 es la miastenia ocular, ¿no? La tipo 1 es la miastenia ocular limitada, ¿no? A los músculos extraoculares y del párpado, ¿no? Entonces vamos a ver, también hay la miastenia sistémica. Esta es una fase de miasténica, ¿no? En pacientes con tosis palpebral, con no pérdida de la impresión, debilidad generalizada, fatigabilidad, ¿no? Disfagia, disartria, dificultad para respirar, ¿no? Y el hallazgo más importante es la debilidad periférica, sobre todo en brazos y músculos proximales de la pierna, ¿no? Y ausencia de expresión facial, ¿no? Acá hay una miastenia ocular. Entonces, acá puede confundirse, ¿no? Esta es una tosis palpebral. Y aquí pueden decir, no, acá hay una retracción del párpado. No. Lo que pasa es que la paciente, como tiene una caída del párpado superior derecho, ella utiliza la ceja, ¿no? O sea, el músculo frontal para tratar de abrir más. Y hacer esa maniobra, el otro ojo también se levanta, ¿no? La ceja y levanta un poco el párpado. No es que hay retracción del párpado, acá lo que hay es una tosis derecha, ¿no? La tosis palpebral es bilateral y a menudo asimétrica, ¿no? El paciente puede venir con diplopia, ¿no? Por también limitación del movimiento, ¿no? Ocular. ¿Cómo se detecta? Ahí las pruebas de la bolsa de hielo y la prueba de ergofonio, ¿no? En la bolsa de hielo, paciente con tosis palpebral, le colocan una bolsa de hielo, ¿no? Y comprobar si hay mejoría tras colocar una bolsa de hielo sobre el párpado tóxico durante 2 minutos, ¿no? Ya que el frío inhibe la degradación de la acetilcolina por la acetilcolina esperada. Y después de 2 minutos vemos que el párpado se levanta, ¿no? Tiene una sensibilidad aproximada del 75% por el El análisis de anticuerpos es otra forma, ¿no? de diagnóstico, o la prueba de Tensilon, ¿no? O del ergofonio, ¿no? Es un paciente con dosis bilateral, ¿no? Asimétrica, limitación de los músculos extraoculares. Mira, al mirar hacia arriba, el ojo derecho se queda, no va hacia arriba, ¿no? Pero tras la inyección del ergofonio o Tensilon, vemos que la tosis mejora, ¿no? La tosis de los 2 ojos mejora, pero el globo ocular derecho sigue no eleva, ¿no? Hay una ligera mejoría en la elevación izquierda, pero no derecha, ¿no? La derecha mejora más. Pero sí me hace diagnóstico, ¿no? Tiene una sensibilidad del 85% en la miastenia ocular. El tratamiento es con tratamiento médico, con piristomina y corticoides, ¿no? Y también con terapia biológica. Eso generalmente lo maneja el neurólogo, ¿no? Otra enfermedad sistémica que nos hacen interconsultas, bueno, no muy frecuente, no es raro, es la enfermedad de Wilson, ¿no? Que es un trastorno hereditario autosómico recesivo poco frecuente en la población general, ¿no? Y se caracteriza por una expresión biliar deficiente de cobre. Entonces el cobre se va a acumular, ¿no? a nivel de la membrana de Desi, ¿no? Entonces va a aparecer el anillo de Kayser-Flesch, ¿no? Que es un hallazgo oftalmoscópico característico, ¿no? Pero no es patognomónico de la enfermedad de Wilson. ¿Ya? Depósito de cobre en la membrana de Desi. Y presente en casi la totalidad de los pacientes con enfermedad de Wilson y afectación neurológica, pero solo en el 50% con afectación hepática, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente con una cirrosis, ¿no? Que es joven, ¿no? Probablemente tiene una enfermedad de Wilson o un trastorno hereditario, ¿no? El síndrome de Steven-Johnson es otro síndrome, ¿no? Severo que afecta a los globos oculares, ¿no? Y todo el organismo, ¿no? Y la necrosis epidérmica tóxica son su variante más severa, ¿no?
Estos trastornos se van a caracterizar por un exantema, lesiones ampollosas, desprendimientos epidérmicos y alteración de la mucosa, ¿no? En este caso de córnea y conjuntiva. ¿Ya? Hay afectación de la superficie ocular, ¿no? En las complicaciones agudas y complicaciones crónicas. En las complicaciones agudas va a haber hiperemia, quimosis, afectación de la conjuntiva, de la córnea, ¿no? Pueden formarse úlceras, ¿no? Y en las afectaciones crónicas ya puede haber una conjuntivalización, una opacidad de la córnea, ¿no? Una formación de adherencias que es simbléfano, ¿no? Adherencias de la conjuntiva del globo ocular y del tarso, ¿no? Entonces el globo está como congelado, no se puede mover, ¿no? A veces es bien severo. Hay clasificaciones de edad, severas, ¿no? En algunos casos, cuando ya tienes una opacidad acá así total, ¿no? El paciente no ve. Entonces, si usted le hace un trasplante de córnea normal, igualito, el trasplante de córnea se va a rechazar, ¿no? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, la inflamación lo va a opacar nuevamente. Entonces, ¿qué se hace? Se hace trasplante de córnea adosados a una queratoprótesis, ¿no? Se pone un lentecito, ¿no? al trasplante, al botón corneal donante, y ese botón corneal se trasplanta, ¿no? Al paciente. Entonces, esta es una queratoprótesis. Entonces el paciente puede ver a través de este botón corneal, ¿no? De este botón, de este lente, ¿no? Que digo, de esta queratoprótesis, ¿no? Y así se rechaza este pedacito de córnea, bueno, esto va a continuar transparente, ¿no? Que es como un lente, ¿no? Y eso le permite, bueno, ver al paciente, ¿no? El síndrome de Horner es otro síndrome característico, ¿no? Que se caracteriza por las guiadas, ¿no? Tosis, palpebral, miosis y anicosis ipsilateral. Y ahí se debe a una interrupción de la vía oculosimpática, ¿no? Y puede deberse a tumores, traumas, iatrogénicos, vasculares, ¿no? Y en ocasiones se representa una urgencia médica. Este es un caso de un síndrome de Horner de un paciente, ¿no? Que un linfoma de Hodgkin, acá está el linfoma de Hodgkin, y el paciente se presentó con una tosis palpebral, miosis, ¿no? Y una nigrosis en este linfoma, ¿no? La radiografía de tórax se observó un ensanchamiento mediastínico derecho, ¿no? Acá. Y la tomografía por emisión de positrones cervical que muestra una infiltración ganglionar, ¿no? Ganglionar tumoral en regiones supraclaviculares con mayor extensión en el lado derecho, ¿no? Que se extendió a la región laterocervical derecha. Entonces, esta es la vía simpática, ¿no? La primera neurona, segunda neurona y tercera neurona. La primera neurona va del hipotálamo hasta el centro cilioespinal, ¿no? A nivel T8, T1, T2. La segunda de este centro cilioespinal hacia el ganglio cervical superior. Y la tercera del ganglio cervical superior hacia, ¿no? Las fibras terminales de párpados y pupilas. Si uno presenta alguna lesión a este nivel, se puede presentar un síndrome de Horner, ¿no? En el caso anterior, probablemente fue a nivel de la segunda neurona, ¿no? Ya que tenía infiltración cervical derecha, ¿no? Y también a nivel del ápex. Esta es otra paciente con síndrome de Horner, una paciente que viene con tosis, miosis, ¿no? Bilateral, y que derivada oftalmología, ¿no? Observaba una tosis y una miosis pupilar, y tenía un antecedente de un bocio descrito por la paciente, ¿no? Tenía un bocio. Este bocio se transformó en un tumor maligno, ¿no? Se infiltró y creció y comprometió la vía oculosimpática a ese nivel y fue la que produjo, ¿no? El síndrome de Horner. Un aumento del tamaño de la glándula tiroidea con prolongación endotorácica de los grandes vasos y laterales. Esta fue la causa en el caso. Ahora, los trastornos hematológicos también pueden producir, ¿no? Alteraciones a nivel ocular, ¿no? Como los hemorragias conjuntivales, hemorragias intrarretinianas y manchas algodonosas, ¿no? Este es un paciente con múltiples hemorragias retinianas bilaterales, no es un paciente con lesión amiloide aguda, ¿no? Un paciente con leucemia mieloblástica va a presentar estas lesiones, ¿no? O se deben afectar de retina, ¿no? Y hemorragias a nivel de la retina.
muy bien, como ustedes saben, el ojo, ¿no? Las enfermedades sistémicas también pueden afectar el ojo, ¿no? Entonces, el oftalmólogo, ¿no? Tiene que conocer también las enfermedades sistémicas del organismo, ¿no? Y los médicos también tienen que conocer que puede haber una afectación a nivel ocular, ¿no? ¿Ya? Espero le haya servido la clase, ¿no? Muy bien, muchas gracias.